Ok, mi gente, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en otra conferencia, la cual se le está dando seguimiento a lo relativo a la comprensión del juego, la comprensión del juego de ajedrez. Y en esta ocasión vamos a compartir un poco del gran e infinito tema que tiene como nombre, le he puesto como nombre, las alteraciones. Ustedes saben que yo digo que es un tema infinito porque los maestros de élite siempre viven estudiando. Los maestros de élite, los Carlsen todavía sigue estudiando y es el mejor del mundo, incomparable. El mejor del mundo, y todos esos jugadores siempre viven estudiando, y lo que hace que esos jugadores sean realmente fuertes es su dominio, su manejo en lo concerniente a las alteraciones que sufre el juego. En clases anteriores habíamos creado toda una plataforma para seguir avanzando, y en esas conferencias anteriores nosotros estuvimos mencionando algunos conceptos que nosotros usamos con mucha frecuencia, pero se puso de manifiesto en esas conferencias de que aunque lo usamos no éramos conscientes de qué significaban esos conceptos, esas definiciones. Estuvimos definiendo lo que era teoría. Ustedes saben que uno siempre dice, no, porque tal cosa es teórico, pero ajá, ¿y a qué se refiere el término? O sea, cuando tú me dices que tal cosa es teórica, ¿a qué se refiere? Entonces ahí ya saneamos eso de conocer esa definición de lo que es teoría. También vimos que las definiciones de conceptos, principios, dijimos que la teoría, para los que no estaban, era un conjunto de principios y conceptos aplicados a una posición. Entonces, las aperturas y defensas son teóricas, vamos a decir la siciliana, la carocana, la española, todo eso es teórico, es porque el conjunto de jugadas que se hace está justificado en principios y conceptos. Es lo que hace que la defensa o la apertura sea teórica. Y así estuvimos mencionando otras definiciones, algunos otros conceptos, como jugadas dudosas, que era una jugada dudosa, en fin. Tratamos de hacer toda una plataforma para que en las próximas conferencias los que nos están dando seguimiento no nos veamos en la necesidad de todo el tiempo volver para atrás. Además, estas conferencias están siendo grabadas. Para los que no tengan el chance de verla ahora, la pueden ver cuando se suba a Facebook. Bien, entonces aquí estamos tratando el tema del mundo de las alteraciones. Ustedes saben que en ajedrez dice Smyslov que cada jugada, cada movimiento que se hace en el juego envuelve una alteración, porque cada movimiento que se hace deja cosas, pero también consigue otras. Entonces, cada vez que tú vas dejando son alteraciones que, dependiendo del nivel, son imperceptibles, y hay otros tipos de alteraciones que son bastante notables, que son las que nos competen a nosotros, que debemos de manejar para luego, posteriormente, a medida que uno vaya subiendo de nivel y apreciando con más facilidad ese tipo de alteraciones, uno vaya incursionando en las alteraciones más que implican más detalle. Solamente para muestra, por ejemplo, vemos que aquí en la posición inicial, cuando uno juega E4, la posición automáticamente cambió la posición, pero uno no aprecia mucho esto porque uno no se dedica a analizar este tipo de cosas.
Y es que ahora el peón de E4 controla casillas que antes no controlaba, pero también deja de hacer cosas que antes hacía. Por ejemplo, el peón en E2 controlaba la casilla de F3 y D3, que en un principio podríamos decir que es algo insignificante, pero a medida de que el juego va avanzando, si estos peones, por ejemplo, si este peón de C desaparece, ya se podrá notar la debilidad del movimiento de E4 con la casilla de D3 que quedó desprotegida y también la casilla de D4. Entonces, cada movimiento, no solamente cada cambio, cada movimiento que se hace en el tablero genera un cambio de la posición al cual hay que primero saber interpretar para luego aplicarle su antídoto, como dice el maestro Suberví, para aplicarle el antídoto correspondiente, a... No está compartida la pantalla, maestro. Ah, ya. Así es, no estamos viendo, nada más estamos escuchando. Ya, ok. ¿Verdad? Se me olvidó. Bueno. Exacto. Entonces, les explicaba que en la primera jugada, que generalmente se hace E4, vamos a poner, por poner un ejemplo. E4, estaba explicando que el peón que estaba en E2 deja de hacer cosas que ahora hace. Antes en E2 controlaba la casilla de F3 y D3, pero ahora que ya no controla esa casilla, pero controla otras cosas. La gente que vaya entrando, que se pongan en mute, por favor. Entonces, a medida de que se haga un movimiento, cada movimiento genera una alteración que debemos de aplicarle su antídoto, luego de haber analizado, luego de haber identificado qué fue lo que se alteró, para uno entonces aplicar el concepto, el procedimiento concerniente a esa alteración. Entonces, para empezar, yo quiero ver, le voy a poner una cantidad de ejercicios o de esquemas, le voy a poner 5 esquemas, creo que son 5 o 6, en donde yo quiero que ustedes a través del chat me digan cuál consideran que es la jugada correcta. Siempre será del bando que está del lado de nosotros. Entonces, para cada jugada, yo le voy a dar un tiempo de 2 o 3 minutos, porque, claro, no es una partida lenta que estamos jugando y necesitamos avanzar en el estudio. Entonces, aquí juega el blanco. Todas las jugadas que se vayan a decir deben estar justificadas o en un principio o en un concepto. Y les digo desde ahora, las jugadas no son tan sencillas, no se ven tan fáciles, porque para uno encontrar la jugada correcta, primero hay que hacer un análisis de la posición para ver con qué cuenta el bando, en este caso el bando blanco, para saber cómo jugar a favor de lo que cuenta. Entonces, ahí le dejo el esquema. Tienen 3 minutos. Lo que voy preparando otras cosas aquí. La gente que entró, que se ponga en mute, por favor. Hay alguien ahí que está causando ruido, que se ponga en mute. Déjame ver quién es. Creo que Misael. ¿Será Misael? Carlos, tú puedes, desde tu ordenador, me parece que puedes ponerlo en mute a todos y solo quedarte tú. Ya. Estoy buscando esa opción.
Déjame ver. Porque la idea es que todos se pongan en mute, pero cuando alguien necesite decir algo que sea largo, que él mismo habilite su micrófono. Esa es la idea. Bueno, maestro, buenas tardes. En esa posición hay que considerar que el blanco tiene un peón aislado y el negro tiene la pareja de alfiles. Sí. Es muy probable que la posición termine, o sea, se vaya a jugar un final y los alfiles en posiciones abiertas son muy fuertes. Además, tengo un peón aislado que mientras más dura la partida, más débil es. O sea, mientras más cerca del final estamos, más débil es el peón aislado. Así que yo pienso, o sea, por mi lógica, mi forma de pensar sería quitar la pareja del oponente y jugar de 5 para deshacerme del peón aislado. No sé si caballo por alfil, dama por alfil y de 5 porque me tiene torre de 8, pero creo que de 5. Ok. Está bien, gracias Luis. Recuerden que es la jugada. Vamos a ver la jugada porque el análisis ustedes lo van a hacer en el tiempo que yo le estoy dando. Entonces, cuando ustedes analicen bien y me digan la jugada, después de que cada quien diga la jugada, vamos a comparar, luego de que se acaben los esquemas, la jugada correcta, no conmigo, con la computadora. Entonces, Luis dice caballo por alfil y de 5. La jugada del caballo por alfil. ¿Quién más? Caballo por alfil, dama F3. Caballo por alfil, dama F3. Ok. Interesante. Bueno, ya que nadie más ha comentado, vamos a saltar a otro esquema. Aquí. Entonces, las dos opiniones del primer esquema fueron caballo por G5. Caballo por G5. Aquí, nuevamente, 3 minutos, juega el blanco. Hay que estudiar la posición para saber qué jugar. ¿Me prestamos un lápiz de tu mochila, por favor? Sí. Bien, ya saben, la gente que va entrando, les recuerdo a la gente que va entrando que se ponga en mute para que no tengamos disturbios con el sonido externo que ustedes reciben del exterior. Entonces, queda 1 minuto para esta posición. Juega el blanco.
Francisco, alfile 2 preparando en roque. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Cómo? Bueno, pasamos al otro esquema entonces. Juega el blanco aquí. 3 minutos para identificar la jugada correcta. Revisa la anotación, que no entiendo. Juegue el blanco. Caballo E4 y busco A y B3, no entiendo. Caballo E4, porque E4 es esto. No entiendo. Ok. A ver. 1 minuto para esta posición. D por E, torre por caballo C4. Ok, la jugada de Daniel es peón por D por E. D por E. D5, vaya. D5. D5. Los nuevos que están ingresando ahora, que por favor se pongan en mute. Vamos a ver Elizabeth. Elizabeth dice que D por E no es buena, según como han dicho las personas anteriores. Vamos a ver cuál es la jugada que Elizabeth propone. Luis, caballo C4. Elizabeth, caballo C4. Ok, vamos a pasar al otro para seguir avanzando. El otro es este. Este creo que es el más fácil de todos, creo. Hay alguien ahí que tiene que ponerse en mute.
Luis, ¿ese comentario es de la posición anterior o de esta? Ok. Bien, yo nada más quiero que me digan la jugada porque después de que pasemos por estos 6 esquemas, entonces vamos a ver la interpretación y la jugada correcta de cada esquema para que ustedes comparen con lo que han dicho. Angie, alfil F8, alfil F8. Vamos a ver quién más. Las personas que vayan ingresando, que por favor se pongan en mute. Un minuto para ir al último esquema y luego explicar. Daniel, alfil F8. Señores, ahorita se interrumpió la conferencia porque se fue la luz. Elizabeth, alfil B4. Si ustedes ven que yo me quedo en el aire es porque se fue la luz, por si acaso. Elizabeth, alfil B4. Daniel va a caballo F4. Caballo F4. Y voy a saltar al otro. Alfil A3, dice Luis. Alfil A3. Ok, alfil A3. Y déjame ver, queda el último. Ah, no, quedan 2. Aquí juega el blanco. El negro, perdón. Negro. Aquí juega el negro. Los que ingresen se pongan en mute. Señores, Bueno. Señores, estamos aquí primero poniendo una serie de esquemas que para realizar la jugada correcta debe de haber una comprensión de lo que está pasando y estamos pidiéndole jugada a los participantes para luego de haber pasado por los 6 esquemas que puse de referencia, entonces pasar al análisis de esos esquemas y abundar en detalle de lo que se trata. Angie dice caballo, supongo que el de G a F6. Caballo de G a F6, supongo. Ok, vamos a ver quién más. C5, Luis. C5. Vamos a ver 2 opiniones más para ir al último esquema y entonces empezar con el análisis. E5, Welsaida, E5 y Leandro C5. C5. Bien, Amparo también C5 y vamos al último. Este es el último. Este es el último. Vamos a ver el último. Supongo que el caballo F6 de Elizabeth de la partida antes, del esquema anterior, supongo, porque aquí el blanco no tiene caballo. F6.
se puede poner la leyenda del tablero. Déjame ver, no me acuerdo bien ahora, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Dale clic derecho, Carlos. Clic derecho, Ahí, donde dice diseño del tablero y botones, ¿verdad? Coordenadas. Ah, ya. Gracias, más. Ya la aplicar. Ok. Entonces, 1 minuto y empezamos con el análisis. Ahí se ve un poco mejor. Bien, y en este esquema es el más difícil de encontrar. Para mí, este es el más difícil de todos para encontrar la jugada correcta. Entonces, lo voy a parar ahí y vamos al esquema 1. Ok. Antes de ir al esquema 1, yo les quiero leer algo aquí que de alguna forma se relaciona con esto de las alteraciones y de la comprensión del juego. El único detalle es que yo no me acuerdo de qué libro fue que yo saqué este escrito. Yo sé que yo lo saqué de un libro, pero no me acuerdo porque eso fue una información vieja que la tenía guardada y hoy me llegó a la mano sin yo estarla buscando. Entonces voy a aprovechar para leerles. Ustedes saben, bueno, le voy a leer. Aquí dice, el miedo ante el sacrificio posicional. El miedo ante el sacrificio posicional es un título. Y el párrafo dice, el sacrificio posicional en ajedrez es un recurso rodeado de importantes cuestiones psicológicas. Un sacrificio puramente táctico busca una compensación material inmediata, recuperando el material entregado o consiguiendo un ataque decisivo. Sin embargo, los sacrificios posicionales son entregas de material con las que se consiguen algunas ventajas en la posición que normalmente no son decisivas de inmediato. El sacrificio posicional de peón y el sacrificio posicional de calidad son los más frecuentes, o sea, los que más se pueden dar en el tablero. El apego que sentimos hacia el material, probablemente por la manera en que aprendemos a jugar, dando tanta importancia al valor numérico que se nos enseña que tiene cada pieza, etcétera, impide en muchas ocasiones que realicemos entregas como las que estamos describiendo. Eso fue de un esquema que no me acuerdo de cuál fue. Bueno, el sacrificio posicional de calidad, una de las especialidades del legendario campeón del mundo Tigran Petrosian, suele ser especialmente interesante en 2 casos. Y aquí está ya, el escrito está puntualizando en cuáles condiciones se puede sacrificar calidad. Porque esos sacrificios son temáticos, no, son teóricos. O sea, hay condiciones en las que uno no tiene que ver más para adelante, que si se dan hay que hacerlo. Hay que dejarse guiar, hay que llevarse a la teoría. Entonces dice aquí, las condiciones son cuando no existen columnas abiertas y cuando sirven para deteriorar la estructura de peones del enemigo. También podríamos hablar de la partida de control del centro que sufre el bando al que realiza un sacrificio de calidad, como puede ser en F3 o C3, de parte del negro hacia el blanco, o lo contrario, de parte del blanco hacia el negro, que sería la casilla de C6 o F6.
como ocurre con relativa frecuencia en algunas posiciones de siciliana o francesa. Con cierta frecuencia encuentro a alumnos que llegan a valorar un sacrificio posicional, llegando incluso a la conclusión de que podrían alcanzar una posición superior en caso de efectuarlo. Pero sin embargo no se atreven a hacerlo. El materialismo, pecado capital del ajedrez por excelencia, según menciona Jonathan Rawson en el libro de los 7 pecados capitales, hace que la mano temblorosa del jugador no sea capaz de realizar la jugada. En realidad esto ocurre también en ocasiones con sacrificios de ataque, pero suele ser más frecuente en estos sacrificios posicionales de los que nos ocupamos. Entonces, en este escrito, después más para adelante, vemos cómo el maestro le pregunta al alumno que por qué no hizo tal o cual sacrificio, y el alumno dice que él lo vio y que vio que quedaba mejor. Entonces el maestro le pregunta, pero ok, pero si tú viste que quedaba mejor y que tenía buena perspectiva de ganar la partida, ¿por qué no lo hiciste? La respuesta del alumno fue miedo, sentí miedo, porque no veía cómo recuperar el material. Entonces, el materialismo es un pecado que nos bloquea a tomar decisiones que están directamente relacionadas con lo conceptual, con el marco conceptual del juego, con lo teórico. Entonces, a veces uno, por ser materialista, se ciega. Entonces, la comprensión del juego pone a un lado eso del materialismo, pone a un lado y uno simplemente hace lo que la posición te está exigiendo que haga. Si hay que sacrificar porque se dan las condiciones para sacrificar, no hay necesidad de ver más allá, porque la posición te lo está diciendo. Si el sacrificio es bueno, haz lo que si tú fallaste después, fallaste porque no tenías fuerza para completar la secuencia, porque no viste una jugada o porque dejaste una pieza en el aire, pero no porque no funciona el sacrificio. Entonces, les traje eso a colación porque a veces uno, por causa del materialismo, no realiza ciertas jugadas. En este esquema, esta partida, recuerden que el tema es alteración, la alteración del juego. En este esquema, vemos que hay dos alteraciones. La primera alteración, el peón aislado, y la segunda alteración es que el blanco tiene pareja de caballo, pero el negro tiene pareja de alfiles. Más específicamente dicho, el negro tiene un alfil negro, porque es lo que la contraparte, lo que no tiene el blanco, y el blanco tiene un caballo. O sea que la lucha sería caballo versus alfil. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que aquí el negro acaba con su última jugada, hace alfil G5 y le propone un cambio de pieza al blanco. O sea, le propone entregarle la pareja de alfiles. ¿A cambio de qué? A cambio del desarrollo con ganancia de tiempo de la dama. Entonces resulta que, como dijo Luis, al blanco, el que tiene peón aislado, conceptualmente hablando, debe de evitar los cambios de pieza. Conceptualmente hablando, debe de evitar los cambios de pieza siempre y cuando esos cambios no le convengan. Pero generalmente debe de evitar los cambios de pieza. Lo otro que debe de hacer el que tiene peón aislado es tratar de lo posible de liberarse de ese peón aislado. Lo otro que se puede hacer es usar los puntos de sostenimiento como la casilla de E5 y E5 para invadir con piezas. Esas son las cosas que hay que hacer cuando uno tiene el peón aislado. Leandro, alteraciones son como dicen en algunos libros, como dicen muchos maestros, son concepciones, a las concepciones. Yo le digo alteraciones porque para mí es un lenguaje más fácil de entender. Alteración es cuando pasa algo en el juego
que no estaba, que no había antes, algo se alteró. ¿Qué es una alteración? Bueno, cuando están dos iguales, cuando hay un peón en segunda línea y uno se mueve a la tercera y el otro se queda en la segunda, hubo una alteración porque no está igual la posición. Es cuando la posición cambia, eso es una alteración. Entonces, resulta que como el concepto aquí, como el concepto del blanco es que debe de evitar los cambios de pieza, en primer lugar, y debe de utilizar las casillas que le está dando el peón para darle sostenimiento a una pieza, preferiblemente al caballo, la jugada correcta no es caballo por. Porque caballo por G5 está en contra del concepto. Porque aparte de que le ayuda a desarrollar la dama con ganancia de tiempo, estoy cambiando piezas que se supone que no es lo que hay que hacer. Esta partida fue de Kasparov. Esta partida fue de Kasparov. ¿Qué es lo que dice Christopher? Bueno, esta partida de Kasparov. Kasparov jugó torre C1. Torre C1. Esa es la jugada precisa. Ese torre C1 la vamos a comparar con lo que dice la máquina. Torre A1, perdón, y la máquina dice claramente, mírenlo aquí, torre A1 con una igualdad, torre A1. Entonces, ¿cómo te digo? La justificación, lo que hace que torre A1 sea la jugada correcta de la posición, es el entender que aquí habían cosas que tenía que hacer el blanco que no puede permitirle al negro también. Entonces, las cosas que tenía que hacer el blanco era impedir cambio de piezas, paso número 1, y ayudar o apoyar a piezas que vayan a los puntos de E5 y C5, que son la ventaja de espacio que tiene el blanco. Entonces, el cambio es malo. Caballo por G5 es una jugada dudosa porque no va de acuerdo con lo que hay que hacer en la posición. Ok, entonces torre A1, la máquina la dice y fue la que Kasparov hizo. Ok, va, aquí no hay que discutir mucho. Eso fue lo que se jugó. Volvemos a la partida en breve. En esta otra posición, yo creo que esta es la posición más compleja que hay de entre los 6 o 7 esquemas que les puse. Esta es la más compleja de todas. Si vemos aquí, si notamos aquí, el negro tiene un peón de más, ¿verdad? La alteración es la siguiente. El negro tiene un peón de más, pero a cambio, el blanco tiene un fuerte centro de peones y mejor desarrollo, ¿verdad? Tiene 3 piezas afuera y el negro solamente tiene una. Pero aparte de mejor desarrollo, el negro también tiene que, el blanco también tiene que, ¿quién me dice qué más tiene el blanco? Aparte de desarrollo, ¿qué tiene a favor el blanco? Alguien que me lo diga, ya sea por el micrófono o por el chat. Bueno, que hay piezas del negro que no tienen forma de desarrollarse en lo inmediato, como el alfil blanco. ¿Que hay piezas? Tiene la ventaja de que el negro tiene piezas retrasadas en el desarrollo, que no pueden ser desarrolladas. Y el blanco está más desarrollado ahí. Tiene 3 piezas sí. en desarrollo. Claro, eso lo mencionamos. Esa es una de las ventajas que tiene el blanco con respecto al peón que entregó. El blanco tiene 3 piezas afuera, o sea, tiene ventaja de desarrollo. Tiene un sólido centro, un fuerte centro de peón, el centro clásico. Entonces pregunto yo, ¿qué otra cosa más ustedes pueden apreciar que tiene el blanco a favor? ¿Quién más pueden apreciar que tiene el blanco a favor? Que no tiene debilidades. Puede ser, pero no es exactamente eso.
pero se relaciona. Mira, yo considero también que tiene unas cuantas casillas que son claves, que debido al desarrollo que tiene acceso a esa casilla y el negro como que no tiene cómo impedir que el acceso a esas casillas puntuales. Ya, tienes razón, Amparo, tienes razón. Como esto es una conferencia, yo en el transcurso le daré algunos conceptos y algunos consejos que siempre son útiles. Por ejemplo, para que uno vaya culturizándose. Amparo dijo, Edwin dijo, dice él, no, el negro no tiene cómo, vamos a decir, refutar lo que él acaba de decir, de que tiene casilla de acceso el blanco, que el negro no tiene. Los grandes maestros de élite, los mejores jugadores del mundo, no hablan así. Los mejores jugadores del mundo dicen, bueno, yo veo que el blanco tiene casillas en donde puede accesar al territorio enemigo y yo no veo cómo el negro puede hacerle oposición a eso. O sea, no dicen, no hay forma, no se ve. No, ellos dicen, yo no veo, porque respetan el juego y saben que el juego tiene millones de posibilidades. Entonces, lo correcto es decir, bueno, el blanco tiene casillas para entrar y yo no veo cómo el negro pueda. ¿Me entiendes? Como más, hay que mantener la distancia porque es que ese juego es demasiado complejo. Y si los mejores jugadores del mundo no hablan así con esa propiedad, bueno, pues uno debería de imitarlo. Bien, entonces, lo otro que tiene el blanco a favor es, como dijo Baez, creo que fue que dijo, lo concerniente a la estructura de peones. Si ustedes se fijan, los peones del negro están muy avanzados. Déjame decirle, sal y entra. Los peones del negro están muy avanzados, lo cual va a traer como consecuencia que el rey negro no tenga como un buen sitio para asegurar el rey. No hay como un buen sitio para asegurar la posición del rey. Entonces, esas tres cosas tiene el blanco a favor en esta posición. Entonces, como el blanco tiene a favor que el rey negro está un poco desprotegido con respecto a la situación del rey blanco, el blanco lo que tiene que hacer es apresurarse en completar su desarrollo para abrir la posición. Porque fíjense, ¿para dónde se va a enrocar el negro? Para el flanco del rey. Es un problema, esos peones están muy avanzados, te pueden hacer ya sea un F4, prepararte un F4 o un H4. Entonces, esto puede ser un problema. Si te enrocas en el flanco de dama, se ve que aquí hay punto de ruptura con B3 y A4 y también puede resultar en otro problema. También, si te quedas en el centro, aquí se ve un punto de ruptura en D5, que también es otro problema. Entonces, a cambio del peón sacrificado, el blanco tiene una muy buena compensación. Bien, por lo tanto, Anán aquí en esta posición jugó alfil E2, alfil B7, enroque corto y terminó su desarrollo. Y una vez terminado su desarrollo, buscó la forma de ir preparando algunas rupturas como esta, como F4, y volvemos en breve a ver esta posición. Pero la comprensión de esta posición es que el blanco a favor tenía un centro de peones sólido, el centro clásico, tenía ventaja de desarrollo y tenía un rey más seguro. Eso tenía el blanco a favor. En esta posición, que algunos dijeron que era D por E5 la jugada, otros dijeron que era caballo C4 y Angie dijo que era D5. Hay que entender qué es lo que está pasando, porque si no, uno no va a llegar a la jugada correcta. Resulta que
que siempre hay que ver qué le hace falta al bando de nosotros, en este caso el blanco, para uno saber en función a qué va a jugar. O, dicho de otra forma, hay que ver qué tiene el oponente que nosotros no tenemos para uno saber en función a qué va a jugar. Entonces, es notable que el blanco tiene un caballo y el negro tiene un alfil. Eso es lo que cada quien tiene que al mismo tiempo no tiene su oponente. El blanco tiene en contra un alfil blanco y el negro tiene en contra un caballo. Pues resulta que el blanco, como no tiene alfil blanco, que esa decisión la tomó aquí. Eso torre 1 y torre 1. Aquí hay que estar bien claro de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues usted está peleando contra un alfil blanco. Pues si está peleando contra un alfil blanco, tiene que hacer dos cosas. Una, neutralizar lo más que se pueda al alfil blanco y también ayudar a la mejora del caballo que tienes a cambio del alfil. No sé si me entienden. El negro tiene un alfil blanco y yo tengo un caballo. Entonces, aquí la jugada correcta, la precisa, es A4. ¿Por qué A4? Porque hay un concepto que dice que cuando yo estoy peleando contra un alfil en un medio juego, Y listo. pónganse mute los que llegan. Cuando se está peleando contra un alfil en medio juego, el concepto dice que hay que tratar de colocar los peones en el mismo color de ese alfil que tiene el contrario. ¿El objetivo cuál es? Limitar la acción del alfil, porque se supone que es en contra de eso que te está peleando. Entonces aquí Anand jugó A4, pero como yo dije ahorita, no solamente vamos a ver al maestro, vamos a ver la máquina también, porque es que son cosas conceptuales y que la máquina tiene que estar de acuerdo porque es la dura que se están haciendo. A4 es la que dice la máquina, A4 con ligera ventaja, no ni D5, ni caballo C4, ni peón por peón, es A4 la jugada. Y como segunda opción sería caballo C4, que no sé quién fue que dijo caballo C4, ¿quién fue que dijo caballo C4? Bueno, hubo dos personas que dijeron caballo C4. El caso es, señores, que miren cómo uno llega a la jugada correcta a través de un análisis de la posición. Miren este A4. ¿A quién se le iba a ocurrir ese A4? Solamente a quien comprendiera bien la esencia de la posición blanca. Pero eso no se queda ahí. Miren, para que ustedes vean que es que hay un concepto. Anand jugó A4, ¿verdad? Que se supone que tiene que buscar la forma de colocar los peones en el mismo color del alfil. Para contestar la pregunta que yo me imagino que tiene Angie del D5, ¿por qué no D5? Y yo supongo que ya... D5 tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Le abres al alfil, un alfil que estaba muerto, estaba bloqueado. Le abres al alfil y acto seguido lo que tú estás provocando es que te hagan alfil D7, ¿verdad? La única jugada, pero que te rompan con C5. Y estás provocando un serio problema. Y como dice ya, por ejemplo, el maestro Muñoz, que dice, cuando tú juegas D5, ya tú te estás jugando la posición, tú te la estás jugando porque tú estás definiendo algo. Entonces, cuando tú defines algo, o es porque ya tú sabes lo que tú vas a hacer, o es porque tú no sabes absolutamente nada de lo que está pasando. Entonces, A4 es la jugada correcta. Vamos a ver dos jugaditas más. Miren, alfil A7 y B3. Ustedes ven cómo Anand va colocando los peones en blanco. Eso es algo conceptual, porque está peleando contra el alfil. Miren después lo que jugó Anand. Dama E7, miren lo que jugó ahora. H3. ¿Me entienden? Hay un concepto que si no lo entendemos, nunca vamos a hacer las jugadas correctas. Nunca. Por eso es que yo siempre hago énfasis en que el que quiere aprender a jugar ajedrez, el que tiene la motivación, los deseos de superación, pónganse mute lo que llegaron, tienen que estudiar todos los tipos de alteraciones que hay en el juego. Hay que estudiar
todas las alteraciones. ¿A cuáles alteraciones me refiero? O a las alteraciones de alfil versus caballo, caballo versus alfil, cómo jugar con pareja de caballo versus pareja de alfiles y viceversa, cómo jugar pareja de alfiles versus alfil y caballo, cómo saber cuándo dos torres son superiores a una dama y viceversa, cómo saber cuándo dos piezas menores, dígase un caballo y un alfil, son inferiores a una torre, cuando dos alfiles, que hay situaciones, cuando dos alfiles son superiores a una dama, cuando tres piezas menores son superiores a una dama y cuando no, todo ese tipo de alteraciones, incluyendo la estructura de peones, incluyendo todas las alteraciones que se dan en la estructura de peones. El que quiere aprender a jugar ajedrez tiene que estudiar y tiene que buscar material concerniente a ese tipo de alteraciones, porque son las que te van a ayudar, una, a la comprensión del juego y dos, que es lo principal, a tener un buen cálculo, porque recuerden que el cálculo se basa en evaluaciones. Y si usted no tiene comprensión del juego, ¿en base a qué vas a evaluar? Entonces ya vimos cómo Anand aquí fue colocando los peones en blanco de manera conceptual. El otro esquema que vimos, la única que dijo la jugada correcta aquí fue Elizabeth, que dijo alfil B4, buena jugada, lógica. Alfil B4 porque este alfil es malo. Los peones están atacando en negro, pues si yo quito el que defiende a esas casillas que se están atacando, pues sería más fácil, porque es más fácil entrar con caballo. Dianelva dijo caballo F4, pero caballo F4 no es la jugada precisa. Es más preciso hacer alfil B4, eliminar el alfil y después meter el caballo aquí en F4, de forma tal que no sea fácil de remover. Entonces, el maestro jugó aquí alfil B4, una jugada conceptual. Christopher, ponte en mute, Christopher. Seguimos con la otra partida. Aquí, Fran Marte, campeón del primer torneo Blitz virtual que se hizo, jugó C5, que es la jugada correcta. No es porque yo lo estoy diciendo, porque yo no sé jugar ajedrez. Para eso yo tengo la asistencia de un módulo, que a este no se le puede discutir. Aquí están las jugadas candidatas de E5 y C5. Aquí la máquina tiene, aquí hay tres módulos. Hay dos que dicen C5 y uno que dice E5. Esto es la teoría general, en donde esto es como una ayuda para uno no tener necesidad de esperar que la máquina que uno tiene aquí profundice a niveles de 30, 40, qué sé yo qué, porque ya aquí esto está en profundidad 26 hace rato y este ahora es que va por 24 y ya en la 26 él te dice que es C5. Eso es para uno no perder mucho tiempo. C5 es la jugada correcta. Entonces, después de C5, Infante jugó D5 y el maestro Fran Marte, con una buena comprensión del juego, aparte de la buena preparación que había para esa partida, hizo alfil por C3, buena jugada. Alfil por C3, el cambio está justificado porque el alfil negro del blanco no tiene juego. Y el negro tiene que buscar todos los posibles contrajuegos que puedan activar este alfil para eliminarlo, porque esa fue la alteración que se dio. Yo tengo pareja de caballo, yo tengo que impedir que se abran las casillas negras, porque si se abren las casillas negras, este alfil va a ser un monstruo. Entonces, miren cómo jugó el doctor en esta posición. Voy a pasarle un par de jugaditas nada más. El doctor jugó dama A5, lógica, interesante, dama B3 y se enrocó en largo. Se enrocó en largo porque el flanco de dama está prácticamente sellado. Recuérdense lo que tuvieron en la sesión pasada, que hubo una partida de William versus Lisandro, en donde Lisandro jugó un B6, rey B7 y por ahí no entró nadie. Entonces, Fran, después de alfil E2, Fran jugó torre G8, dama A3, gustosamente le cambia y miren lo que empieza a hacer Fran. Peones en negro. El comentario, que ese comentario lo hizo
Pecorelli, dice, este plan mantiene el juego cerrado y proporciona casillas fuertes para los caballos. Conceptual, alfil 1 y H5 para hacer posteriormente un H4, y el alfil, vayan fijándose que es el alfil del desbalance, no sirve para nada. Pero no nada más este alfil, también el alfil blanco no está funcionando. Entonces, la pareja de caballos aquí es muy superior a la pareja de alfil. Bueno, ahí se acabaron, creo que los esquemas. Entonces, vamos a ver. No, me falta el de William, creo yo que falta, ¿sí? Falta el de William, o lo cerré sin querer, tal vez. Déjame buscar la partida de William porque es muy importante. Esa no la puedo dejar. Esa no la puedo dejar que se me pase. La famosa partida de William con Tomaszewski, en donde William, aquí después de esta alteración, alfil por torre y dama y rey por, aquí se supone que el negro, como tiene control de las casillas negras, se acaba de quedar con el que ataca las casillas negras, y el negro no tiene, el blanco, perdón, no tiene esa pieza que le haga contraparte al alfil. Entonces, el blanco lo que tiene es una calidad que la torre más o menos funciona, es más o menos, el alfil vale más o menos igual que la torre, porque la torre prácticamente no tiene jugadas, pero hay una columna abierta. Entonces, yo quiero que me digan, ¿qué más tiene el blanco aparte de la calidad de ventaja? ¿Qué otro tipo de ventaja tiene el blanco? A ver si alguien me dice. Puede ser por el chat, y si es muy largo, por el micrófono. ¿Qué otra cosa tiene el blanco a favor? Señores, pónganse mute. Hay un ruido ahí. ¿Qué otra cosa tiene a favor el blanco? La dama no está en D2. Ah, sí, la dama está en D2. De todas formas es igual. O sea, eso no altera lo que tiene el blanco a favor. Vamos a ver qué tiene el blanco a favor, aparte de la calidad. ¿Qué dicen los niños? La una y la dos. Una inspiración, hizo de todo, hizo 2 bizcochuelos a la mañana, torta frita le hizo para la tarde. Después almorzaron, no sé qué almorzaron. ¿Qué más tiene el blanco a favor? Bueno,
para avanzar, porque parece que tienen miedo a equivocarse, que es la mejor forma de aprender, equivocándose. Estamos escribiendo, hemos dado muchos comentarios escritos. Ah, pero yo no veo dónde están los Hay comentarios. muchos comentarios. Ah, espérate, déjame ver. Ah, déjame ver. Entonces aquí dice, recuerda que podía ir a HC y la dama está más activa, puede activarse. Ok. Leandro, una estructura de peones más sana, la que sí, pues, ok. Daniel dice la seguridad del rey y el maestro Bay dice la columna. De todos aquí, el que dijo lo preciso, de acuerdo al módulo y de acuerdo a mi apreciación también, fue Daniel. Lo que el blanco tiene a favor, aparte de la calidad, es una seguridad del rey que, viéndolo desde el punto de vista contrario, es que el rey del negro está más vulnerable que el rey blanco. O sea, lo que el blanco tiene a favor es que el rey negro está más vulnerable. Entonces, la jugada que viene ahora es una jugada que para hacerla hay que tener una muy buena comprensión de lo que se está haciendo. Porque fíjense, ¿cuál sería el plan del negro? Bueno, pues el negro, como el negro tiene un alfil, pero tiene un peón pasado, el negro pudiera jugar incluso a base de alfil B7 con idea de alfil por, y si peón por, sellar la posición con un caballo E4. Por ejemplo, ese caballo no lo mueve nadie de ahí. Y la posición se mantiene medio cerrada. Y ya la vulnerabilidad del rey, aunque sigue estando, pero no, como que no es tan fácil. Es un poquito más incómodo. Entonces, la jugada correcta aquí es esta. Dama a G5. Muy buena jugada. Ustedes van a decir, pero ¿y cómo dama a G5 impide el plan que tú dijiste? Claro, porque el alfil no puede ir a B7. Porque el rey está débil. En el momento en punto de que el rey vaya a B7, de que el alfil vaya a B7, te hacen alfil por F5 y queda perdido completamente. Pero, como siempre digo, no es que yo lo estoy diciendo. Vamos a poner en la máquina y vamos a suponer que tú haces alfil B7. Miren cómo la máquina se dispara y da ventaja decisiva tras alfil por F5. Eso es para que, porque aquí como yo no soy gran maestro ni un jugador fuerte, ustedes no se pueden guiar de mis consejos, de mis jugadas, de las jugadas que yo pienso. Hay que utilizar el módulo, porque en el módulo aquí no hay fallo. Entonces el módulo dice que tanto el sacrificio con caballo como alfil por F5 son decisivos. Entonces el dama G5 previene, es una jugada profiláctica que impide que el alfil se mueva. O que no es que se mueva, sino que salga de esa diagonal. Miren la comprensión del juego que tuvo que tener el maestro Puntiel para hacer esta jugada. El maestro Puntiel está retirado, pero yo considero, pero eso soy yo nuevamente, que es el maestro FIDE más fuerte que ha habido en este país. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces vemos que después de las jugadas rey F7 para sanear un poquito la posición, como el blanco lo que tiene a favor es una calidad que no puede materializar todavía porque no hay columna lo suficientemente abierta para entrar. Lo otro, él tiene que tratar de aprovechar lo otro. ¿Qué es lo otro? Que el rey está débil y ahí va el maestro Puntiel a aprovechar eso. ¿Y qué hace? Primero dobla las torres, ¿verdad? Para apoderarse de la columna. Y una vez que dobla las torres, le hicieron H6, estaban atacando, se fue, hizo dama C2, ¿verdad? Y la posición ya le exigía que sacrificara el alfil. ¿Y por qué? Porque el rey está débil. Entonces, después del alfil por, le están entrando todas las piezas ya por la sexta línea, todas las piezas incluyendo la dama. O sea, alfil por, peón por, caballo por jaque, peón por, alfil por, y la posición vuelve y sufre otra alteración en donde, que es lo correcto,
William evaluó muy finamente que la torre con la que él se está quedando a cambio de las dos piezas menores es superior la torre a esas dos piezas menores. Pero, ¿qué es lo que hace que la torre que está peleando con las dos piezas menores sea superior? Bueno, lo que hace que sea superior en este caso es, las dos piezas menores como que no tienen una buena coordinación, y lo otro es que el rey está lo suficientemente vulnerable como para que las torres hagan estragos, causen estragos en ese sector donde se encuentra el rey. O sea, tiene motivos de más. Y aquí vamos a verlo con la máquina. La máquina dice aquí claramente, con clara ventaja, alfil por F5. O sea, estos tipos de sacrificios, si usted no tiene una comprensión del juego, el miedo te va a invadir y no la vas a hacer. Así como el primer escrito que leí, que con respecto a los sacrificios de calidad, que todavía uno lo ve que es bueno, que uno tiene ventaja y no lo hace, eso se debe a una falta de comprensión del juego. Entonces, miren cómo William, con una buena comprensión del juego, hizo la recomendación de la máquina con clara ventaja. Dice la máquina aquí, las blancas están mejor después de alfil por, peón por, caballo por, alfil por. Aquí dice la máquina, las blancas están mejor. O sea, con la alteración que se produjo, las blancas están mejor. William no ganó esa partida porque se le fue una jugada, una sola jugada porque se le fue. Que la voy a ir pasando para que ustedes vean el momento clave en donde él ganaba ya la partida de forma contundente. Este F4 es una jugada muy interesante porque aparte de la torre, por ejemplo, él tiene una torre para dos piezas menores, pero también tiene una mayoría de un 2 para 1. Y esa mayoría avanzable, miren dónde está, donde el rey está vulnerable. O sea que F4 tiene bastante lógica. Además, limita la acción del alfil. Una jugada muy razonable. A4, G3, miren cómo William conceptualmente va matando al alfil. Todo eso es conceptual. Eso fue lo mismo que vimos en la partida de Anand. Él está peleando contra un alfil. Bueno, hay que limitar la acción del alfil. Aunque aquí se mezclan otros factores de ataque, también él tiene que ir guiándose de lo que tiene, de los conceptos que tiene. Entonces, alfil F8, y este es el momento clave en donde juega el blanco y ya tiene un ataque decisivo. Ahí está ventaja decisiva. Pero muy probablemente por cuestiones de tiempo, porque ya iban en la jugada 30 y ustedes saben que estaba jugando con Tomaszewski, y en ese momento era el número 12 del mundo. El número 12 del mundo. Ahí no podía jugar muy alegremente, ahí había que hacer la jugada con una muy buena meditación y profundizar lo más que se pueda, porque con un jugador de superélite, incluso él jugó el tercer tablero de Rusia, o sea, y ahí no hay más nada que hablar. Tercer tablero de Rusia en ese momento. Entonces, aquí la jugada que ganaba, pero no es que la jugada que ganaba, es la comprensión detrás de esa jugada, era lo que ganaba, no la jugada, porque la jugada, si la hacen y no hay una comprensión, no se le va a dar seguimiento, entonces sería una jugada vacía. Pero la jugada que ganaba era dama E5, un bombazo, una jugada bastante fuerte, porque dama E5, fíjense lo que hace dama E5. Punto número 1, completamente neutralizó el alfil no tiene jugadas, no se puede mover, y al mismo tiempo también limitó la acción del caballo. O sea, las dos piezas menores, que eran las que estaban peleando contra la torre, ahora mismo no se pueden mover. O sea, no son nada. La torre es demasiado superior ahora. Y ahí no hay jugada. Ahí no hay jugada ya. Después de dama E5 no hay jugada. No se puede hacer nada ya. Para que no haya duda, aquí la máquina dice dama E5 con ventaja decisiva. Ese más o menos, eso es ya ventaja decisiva. Ella, a medida de que va subiendo la evaluación, va subiendo también la valoración. Y dice que dama E5 es ventaja decisiva, ahí no hay jugada.
porque después de dama E5 vienen el G4 y G5 inevitable. Esto es ya 1-0. Pero William aquí, por seguro que por cuestiones de tiempo, jugó dama a D3. Y aquí, para cuando vayamos a tocar el punto de la psicología del ajedrez, miren el peligro que hay en repetir jugadas. Miren el peligro. Tomaszewski vuelve y juega alfil D6. El maestro juega dama F5 y Tomaszewski vuelve y juega alfil F8. Ustedes ven el peligro de repetir. Por eso es que los maestros a veces te permiten la repetición de jugadas, tú creyendo que vas a hacer tabla. Y fue que ellos vieron algo en la segunda repetición que no vieron en la primera. Así que cuando uno va a repetir, uno tiene que fijarse muy bien que la repetición no hay problema, porque ahí perdía ya. Ahí se le dio el chance 2 veces a William de hacer la jugada, pero imagínense, presión de tiempo, jugando con el número 12 del mundo. William estaría contento ahí de hacer su tabla por repetición, porque ya sale de eso, ya salió de esa presión. Pero volvió y jugó dama de 3, esperando que Tomaszewski repitiera con alfil de 6, pero Tomaszewski varió y entonces había que jugar un poquito más. Entonces se le fue ese chance al maestro ahí de ganarle a Tomaszewski. Esta partida, esto fue una clase. Esto es una clase. Lo que hizo el maestro Muñoz aquí con Lorenzana. Una clase. Vamos a ver si ustedes pueden apreciar. Bueno, se lo voy a decir desde ahora. Fíjense en los alfiles del blanco. Miren los alfiles del blanco. Están prácticamente neutralizados. Todavía no están neutralizados del todo, pero el trabajo es ese. Hay que buscar la forma de neutralizar los alfiles, porque si comparamos los alfiles del blanco con los alfiles del negro, pues obviamente que los alfiles negros son superiores. Entonces, vamos a ver cómo Lisandro va aprovechando esa limitancia que tienen los alfiles blancos y lo neutraliza hasta el máximo. Primero, bota el caballo, ¿verdad? Se fue el caballo. Atacando el caballo, alfil 7, mete el caballo, fija, ¿verdad? La posición. Y después de caballo por, alfil, peón por, se produce la posición de pareja de alfiles contra pareja de alfiles. Pero fíjense, noten que el alfil blanco no sirve comparado contra este alfil. Y que el alfil negro del blanco no sirve comparado contra este alfil. Entonces miren el procedimiento. La voy a ir pasando rapidito. Miren, C5. Con C5, este alfil se pudiera activar por aquí, ya no tiene. Ya no tiene de que, por ejemplo, A4 y alfil A3. No lo tiene porque no se va a activar. Rey G2, entonces vamos ahora a la acción al flanco de rey, ahora que los dos alfiles del blanco están completamente amarrados, entonces vamos a ¿qué? A atacar por donde los alfiles no defienden, el flanco de rey. Los alfiles no pueden defender, ¿qué hace el maestro? Ataca por donde los alfiles no defienden. Y va, H5, y hace peón por intermedia, peón por, dama A3 para que el alfil no se active, pero luego de alfil, dama aquí, rey 2, torre 1, invadir por la columna, invadió al peón, dobló la columna, abrió la columna abierta, torre 2, ¿verdad? Torre 1, no se puede cambiar las torres, ¿por qué? Porque esa torre no se parece a esa. Entonces, si yo tengo una torre superior a la tuya, yo no tengo por qué cambiar. A menos de que esté sacando algo de ventaja, que no es el caso. Entonces A4, alfil A3, miren cómo van entrando las piezas del negro y las piezas del blanco quedan de espectadoras simplemente. Miren, alfil B2, miren esos alfiles, miren qué pobremente ubicados están esos alfiles. El otro alfil sigue comiendo casillas, comiendo territorio, torre por, alfil 2, se va preparando un posible sacrificio, con alfil por C4, con alfil por A4, porque los alfiles están chuecos ahí. Y después de alfil por, rey por, dama B4 rinde, no hay jugada. Porque si A4, simplemente dama C3 y torre por. Y si hacía, por ejemplo, una jugada como, ¿cuál? Alfil B2, por ejemplo. Alfil B2.
La jugada era dama A4 y le daban mate en 8 jugadas. O sea, estos son clases, pero esas clases se debe a la comprensión que se tiene de la posición. El blanco, el negro, desde la jugada, le voy a decir desde dónde, el negro identificó eso. El negro identificó eso desde que el blanco hizo B3. Él vio, miren, porque mirenlo ahí como lo está haciendo, la jugada no me dejan mentir, miren cómo va sellando. Él identificó desde la jugada 12 que los alfiles estaban quedándose encerrados en sus propios peones. Y el juego entero se jugó en función a eso. Ok, muy buena partida. Y esta partida, vamos a ver si, porque aquí ya esto es lo último, los muñequitos. Ya aquí, esta va a ser la última partida que vamos a ver, que es la más compleja y no va a haber tiempo para darle seguimiento a las otras porque es muy largo el análisis. Pero todo es, vamos a verlo con los lentes de las alteraciones, de qué yo tengo, que tú tienes y en función a qué que yo tengo que jugar. Para eso debo de saber con qué yo cuento. Que eso incluso hay una actitud detrás de eso. Por ejemplo, pasó una situación, perdí un peón. Bueno, perdí un peón. Yo tengo que ver, ok, no ha pasado nada. Si perdí un peón, ¿qué yo tengo? Ah, yo tengo a favor, bueno, una columna semiabierta. Bueno, pues juega en función a lo que tú tienes. Aunque hayas perdido un peón. Perdiste una pieza. Bueno, si se pudiera seguir jugando, hay que ver con qué tú cuentas. O sea, qué tú tienes en compensación por la pieza perdida. Porque a veces tú perdiste una pieza por un peón. A veces tú perdiste una pieza, pero la pieza que perdiste no significa nada en la posición porque tú tienes un ataque montado, por ejemplo. Entonces siempre hay que ver con lo que uno cuenta. Aquí Anán, por ejemplo, fíjense en esta partida es bastante complicada de entender. Ya dijimos que el blanco tiene ventaja de desarrollo, el sólido centro, el centro clásico, y que el rey no tiene como un lugar seguro donde colocarse. Porque dicen, si se pone en el flanco del rey, lo van a bombardear con F4 y te van a abrir la columna. Si te quedas en el centro, te van a bombardear con D5. Y si te va el flanco de dama, tiene las rupturas de B3 y A4. Entonces, es un problema donde quiera que se ponga. Se le está jugando a cambio del peón. Bueno, Anán jugó aquí. Caballo por, también se ha jugado alfil F4, se ha jugado aquí F4, pero Anán jugó caballo por D7, caballo por alfil D6. O sea, lo tiene ahí que no se puede mover. Y Anán está jugando bajo el concepto de que como el rey está en el centro, tengo que buscar de abrir la posición donde está el rey, pero también impedir que el rey se asegure, porque si no, no tiene sentido. Entonces, A5, A4, E5 y alfil G4. Miren lo que es comprender el juego. Miren lo que es comprender el juego. Anán hace aquí alfil G4 y se deja el peón. Se deja el peón. El blanco, el negro, peón por peón. Fíjense que el negro tiene 1, 2, 3, 4, 5 peones contra 2 en el flanco de dama. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que si se cambian 2 piezas, el juego se acabó. Si se cambian 2 piezas, principalmente 2 piezas de esas que están de forma activa, el juego se acabó. O sea, el blanco se le está jugando aquí. Si el blanco no es fino, lo suficientemente fino para llevar a cabo el procedimiento que le compete, va a perder la partida. Sin embargo, eso es lo preciso, porque eso es lo que exige la posición. Aquí juega el blanco. ¿Qué jugaríamos con blanca? Bueno, como ya determinamos que lo que tenemos a favor es que el rey está en el centro, que la mala situación del rey, que el rey no tiene como un sitio para dónde ir y que las piezas del blanco están activas y que hay que aprovecharlas para convertir, para mantener la iniciativa, el ataque, lo más que se pueda, el blanco jugó aquí E5 y le dejó la pieza. Porque esto no es cuestión de material, esto es cuestión de comprender lo que está pasando. Aquí E5, una jugada bastante fuerte, no puede hacer peón por. Pero, como siempre digo, vamos a ver la máquina después de peón por. La máquina dice que con E6 la posición se pone bien delicada para el negro. Miren,
La máquina está diciendo que E6 le da una... Las blancas están claramente mejor, miren, claramente mejor con E6, a pesar de la pieza de menos. ¿Por qué? Porque es que el blanco está jugando en función a lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene que aprovechar? Porque el rey está en el centro. Entonces, si el rey está en el centro, hay que abrir la posición donde está el rey. Sin importar lo que pase, hay que eliminar ese materialismo que uno tiene. Porque ¿qué es la posición que te lo está diciendo? Pero si uno no sabe leer, si uno no sabe interpretar lo que la posición te está diciendo, tú nunca la vas a hacer la jugada. Nunca la vas a hacer. Entonces, peón por caballo es mala. Es mala. Y Peter Leco no la hizo. Obviamente, porque ellos comprenden el juego. ¿Qué hizo Peter Leco? Aquí la máquina dice C5 y Peter Leco jugó C5. Entonces uno diría, pero ven acá, ¿y cómo que C5? ¿Y cómo que estos tigres encuentran la jugada? ¿Qué es lo que hace que C5 sea la jugada precisa? O, como tú no puedes mover el rey, porque no te puedes enrocar para ninguna parte, no te puedes mover, ¿qué es lo que hace C5? C5 lo que hace es que trata de activar las piezas para una defensa, porque es que tú no te puedes mover. Una vez que tú actives tus piezas, están de una vez disponibles para el cambio. Si se cambió por lo menos una pieza, el juego del negro se aligera y se puede jugar a ganar. Entonces C5 es la única jugada, no hay más jugada. Ahora, se pudiera entrar en esta... Bueno, vamos a seguir viendo las partidas. Aquí Anán jugó torre 1. Torre 1. Aquí preguntarían, ve acá, ¿y por qué no es 6? Bueno, porque E6, por ejemplo, E6 va a incurrir en cambios de piezas inevitables después de caballo E5. Porque te están tocando el alfil y te están tocando este. Es inevitable que se cambie pieza, lo cual le daría ventaja a las negras. Porque pieza que se cambie, ventaja para el negro. Porque pieza que se cambie, una pieza que deja de atacar. Entonces, E6 no es correcta. La preparación de E6 es la precisa. Caballo por E5, alfil por y enroque. Había que devolver el material. Miren cómo esa gente comprende las alteraciones. Y vamos a verlas con la máquina. Miren cómo ellos comprenden las alteraciones y dicen, caballo por, te devuelvo la pieza que tú tienes, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que me le dé de la seguridad del rey, porque eso era lo que no me dejaba jugar. Entonces yo te doy tu pieza, aseguro mi rey y me quedo con 3, 5, 7, me quedo con los 8 peones, o sea, tengo 3 peones por la pieza. Y miren lo que dice la máquina, 0, 0. ¿Saben esa gente? ¿Saben o no saben? Saben. Y ellos saben. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa gente sean tan fuertes, que tengan esa la comprensión del juego? Entonces, si ustedes quieren aprender, el que quiera aprender, usted tiene que sentarse a comprender esas alteraciones, que eso es lo que lo van a ayudar a tener una buena visión del juego. Es que tienen que sentarse, es que hay que parar de jugar Rapid Transit, hay que parar de jugar partidas ya locamente. Vamos a estudiar los que quieren aprender. Vamos a estudiar para entender el jodido juego para uno poder hacer las jugadas correctas cuando se le presenten. Porque ¿cómo es que esta gente lo hace? Lo hacen con comprensión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, Anán entiende que tiene 3 peones por la pieza. ¿Pero dónde están los 3 peones? En el flanco de dama que están los 3 peones. Inevitablemente aquí se va a dar un cambio de pieza porque están enfrentando los alfiles, pero también el caballo está en el aire. Entonces, ¿qué dice Anán? ¿Qué tiene Anán a favor? Lo mismo que tenía ahorita, que el rey, a pesar de que se enrocó, está más vulnerable que el rey del blanco. Entonces, ¿con qué cuenta Anán? Con un posible ataque en el flanco del rey. ¿Por qué? Porque el rey está vulnerable. Entonces hay que hacerlo como sea, hay que llevar un ataque al flanco del rey. Como sea. Si hay que sacrificar material, se sacrifica. Pero es lo que la posición dice. Entonces, ¿qué hizo Anán? Te quito uno de los que defiende al rey. Conceptual. Rey por. ¿Qué hace Anán ahora? Te hace una finísima jugada. Te hace caballo 2. Y después de F5, alfil H5 normal, y después de F4, aquí juega el blanco. El blanco está de única jugada porque lo están arropando.
única jugada. ¿Y cuál es la jugada que hace Anand? Miren, para que ustedes vean que esta gente sabe. Aquí la máquina dice caballo por D4, devolviendo material otra vez. Ah, no, déjame ver. Ajá. La máquina dice, miren, la máquina dice, caballo, miren lo que hace Anand, altera otra vez la situación y dice, yo te voy a dar la pieza que tengo, te voy a devolver la pieza que tengo, pónganse mute los que están entrando, te voy a devolver la pieza que tengo a cambio de un peón, pero también a cambio de ataque. O sea, esa gente manejan a la perfección las alteraciones. Porque para tú hacer un caballo por aquí, como que no está pasando nada, tú tienes que tener una buena comprensión. Entonces, ¿qué hace Peter Leco? La que dice la máquina, peón por, y vamos a seguir jugando. ¿Por qué? Porque la alteración que se dio está equilibrada. Tú tienes, estamos en igualdad de piezas, ¿verdad? Tenemos cada quien 2 torres y un alfil, pero Peter Leco tiene a favor 2 potenciales peones libres, esos 2 potenciales peones libres, pero a cambio tiene que el rey está vulnerable, está más vulnerable ahora, porque ahora, al igual que la partida de William, la 6ª línea está bastante débil. Entonces, ¿qué hizo Anand? Anand le compró, Anand le dijo, mira, toma tu pieza, dame un peón y dame ataque. Peter Leco tuvo que aceptar, porque si no se come el caballo, ya no hay que seguir jugando. Entonces, ¿qué hace Anand? Invade, porque esa fue la compra que él hizo, invade. Peter Leco, alfil 8, jaque, porque para eso fue, y peón por. Ya aquí con peón por se está recuperando parte del material perdido, porque este peón no se puede recapturar porque la torre está en el aire. Entonces, ahora Anand solamente tiene un peón abajo, lo cual quiere decir que si antes la posición estaba igualada, ahora el blanco tiene una seria ventaja ya. A pesar de que el negro tiene un peón libre pasado, el blanco tiene una seria ventaja, porque mientras más se abra la posición, más se va a notar la vulnerabilidad del rey negro. Entonces seguimos, torre F6, torre por torre forzado, torre por... y dama C2, jaque, seguido de dama por C4. Aquí ya hay ventaja decisiva. Claro, porque si ahorita no tenía los peones y la posición estaba igualada, porque contaba con la vulnerabilidad del rey, ahora el rey está vulnerable. No hay ventaja de material y para colmo te están amenazando un peón por, pasándote ese otro peón. Este peón es débil, esto es una debilidad y tiene ya muchas columnas abiertas. Aquí esto es ventaja decisiva y esto se gana fácil. Entonces aquí Peter Leco jugó aquí, torre C8, dama D5, peón por, H3, un airecito ya antes de las operaciones. Y ya empezó a invadir con torre A6, ya torre D4, torre 6. Miren ahí, esto fue lo que le faltó a William en una posición después del dama D5 que se le escapó. Él tenía eso mismo. Y en el momento preciso no lo hizo, pero lo hizo un par de jugadas después que, aunque no tenía el mismo efecto, pero seguía siendo más o menos lo preciso. Pero en un momento era ya contundente eso. Y ya aquí, después de dama por, alfil 6, eliminando defensores, dedo alfil por, dama por, y ya se lo comió. Después dama de 5, dama por, ya. Ustedes saben, esto no hay ni que analizarlo. Miren la vulnerabilidad de ese rey, peón pasado, peón libre, peón... Aquí tiene de todo ya. De todo. Aquí lo terminaron de aniquilar a Peter Leco. Pero ustedes se fijaron y eso que aquí no se hizo comentario en detalle de todas las alteraciones que se dieron ahí, porque ahí no se comentaron todas las alteraciones. Ahí yo dije un par de alteraciones porque hay que avanzar en la conferencia, porque uno no puede sentar a estudiar una sola posición. Entonces, el juego es ese. El juego, en gran parte, no voy a decir que es el 100%, pero en más del 70 al 80% del juego se basa en la comprensión del juego, se basa en la comprensión de esas alteraciones.
porque esas alteraciones te ayudan a calcular bien, y te ayudan a evaluar bien. Entonces, no, ya las otras partidas no las vamos a ver porque para no hacer demasiado largo el video, y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que le haya gustado la conferencia de hoy. Vamos a seguir el mismo tema de alteraciones con más partidas. Trataré de buscar partidas dentro de la base dominicana, partidas de nosotros mismos, a ver. Y terminar de ver las partidas que tuvimos pendientes para ver hoy, que por cuestiones de tiempo, para no hacerlo más largo de la cuenta, no la vimos. Así que, como siempre digo, recuerden darle like y compartir, y compartir y comentar, ¿verdad? En la publicación para que demás personas se sigan acercando a este tipo de conferencias. El video lo subo más tarde en la plataforma de ajedrecistas. Señores, que tengan buenas noches y hablamos luego. Cuídense.